Hola, hola, muy buenas tardes, días, mediodía. No sabemos de dónde nos están viendo, pero les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Pensando en Voz Alta. Yo soy Candy FG y Caro, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, amiga. Muchas gracias por invitarme en otro episodio más de Pensando en Voz Alta. Pues lista para hablar de este tema que trae una variedad de contextos y de situaciones que ya quiero que entremos en materia. Ya sé, pues justamente esta semana lo que hicimos fue lanzar una encuesta preguntando, ¿no? ¿Qué tan cómodas nos sentimos cuando tenemos que hablar de nuestros logros? ¿No? Entonces la pregunta era, ¿qué tan incómoda te sientes? Porque teníamos esta premisa de que no es tan fácil a veces para nosotras hablar de nuestros logros. Entonces lanzamos la encuesta en diferentes lados, ¿no? Y pues realmente fue prácticamente los mismos porcentajes. 60% de las personas que contestaron nuestra encuesta en redes dice que sí, que se siente incómoda todo el tiempo. La siguiente opción era solo con mis superiores. Me siento incómoda hablando de mis logros solo con mis superiores. Eso fue el 9% y 30% nos dijo que sin broncas puede hablar de todos sus logros. Pero efectivamente creemos, y es parte de lo que estamos hoy aquí para platicar de uno, a lo mejor, no por qué, porque eso ya sería otro tema, sino qué tipo de cosas podemos hacer para dejar esa incomodidad de un lado y empezar a hablar de nuestros logros. Y una de las cosas que estuvimos platicando, Caro y yo, pues lo primero era que le contaba a Caro que en algunas charlas, de repente me salió esta pregunta, ¿no? De cómo hablar de mis logros sin sonar narcisista. Y yo así como, bueno, lo primero que pasó por mi mente, ya sabes, síndrome de la impostora, ¿no? A lo mejor ni sé qué es narcisismo tú y yo estoy siendo narcisista, ¿no? Pero la verdad es que nos dimos a la tarea de averiguar justamente cómo se define, pues sobre todo el trastorno de personalidad narcisista. Y tiene algunas características importantes, ¿no? Como los sentimientos de grandeza, prepotencia. La persona cree que es súper especial y única, aunque yo sí creo que somos especiales y únicas cada una de nosotras, pero ese es otro tema, ¿no? Es como esta necesidad excesiva de admiración, este sentimiento de privilegio, ¿no? Explota las relaciones interpersonales, eso también es muy importante, envidia a los demás, carece de empatía. Y nos queda claro que cuando nosotros queremos decir nuestros logros, sobre todo en un ambiente laboral, nada de eso está de por medio, ¿no? O sea, no lo queremos hacer enunciando cada una de las cosas de una persona narcisista, sino porque es importante que la gente sepa también en nuestro entorno laboral qué hemos logrado. Pero claro, ¿qué opinas? Cuéntanos un poco de todo lo que averiguaste sobre el narcisismo también. Sí, esta semana también tuve oportunidad de leer un artículo que hablaba un poco respecto de cómo las personas estamos compartiendo nuestros logros en redes sociales. Y encontré varias cosas que son interesantes, que igual se las quiero compartir, ¿no? Que algo que me impresiona mucho y es una realidad es que hablamos también de nuestros logros desde nuestro contexto y eso también puede estar abierto, nos deja algo vulnerables al veredicto de otras personas y a veces hasta juicios. Y eso puede resultar incómodo y es cuando decimos, nos contraemos y ya mejor no digo nada. Pero, o sea, también partiendo del punto de que si no hablamos, no nos van a conocer, si no compartimos, no van a saber en qué puedo ser experta, en qué puedo apoyar a una empresa, a un lugar de trabajo, y esto es vital hoy en día, ¿no? Donde en un proceso de selección estamos compitiendo con muchas personas, el hacerse presentes, compartiendo eso que consideramos nuestros logros es importantísimo, ¿no? Y en una red social, por ejemplo, como LinkedIn, es súper importante. Pero también habla desde el punto de lo que cada quien considera un logro y lo que diferenciar a veces entre algo personal y profesional es complicado. Hay personas que les encanta estar subiendo a dónde fueron las vacaciones, entonces también se considera un logro y hay personas que dicen, ay, presumido, o hay personas que dicen, ay, qué chido, o sea, está pasando un buen rato, pues,
ese es un logro muchas veces para las personas, poder viajar, conocer otro país, lo que sea, o sea, eso se vuelve algo totalmente personal. Pero en un mundo donde pasamos de dejar la intimidad y llegar a la extimidad, que era lo que leí en este artículo, donde ya más bien todo lo hacemos público, hay que mantenernos centrados y en equilibrio para no caer en este punto narcisista del extremo, como lo que nos acabas de compartir, Candy, de lo que implica tener este rasgo de personalidad del narcisismo. Algo que me compartías sobre este concepto es la necesidad de admiración. Ojo ahí, porque es importante reconocernos si tenemos necesidad de admiración o necesidad de reconocimiento, porque es muy diferente y la motivación para cada una y nuestro accionar para cada una también es muy diferente. Todos queremos reconocimiento, más cuando hemos logrado llegar a un punto que nos parecía complicadísimo e imposible. Claro que es un logro y ahorita les quiero también compartir algo de cómo se puede mencionar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, porque sí o sí, en la entrevista de trabajo es muy probable que se los pregunten. Yo no sé si es muy probable, Caro, o prácticamente seguro. O sea, definitivamente es parte del proceso. Y creo que, a ver, lo primero que me gustaría empezar a desmenuzar tiene que ver mucho con este pensamiento en donde muchas de nosotras siempre decimos, pero si he hecho un buen trabajo, claro que se va a notar. Y claro que la gente lo va a saber. Y lo que yo les diría es, no, no es cierto, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, perdónenme por lo que voy a decir, pero cualquier persona que ha vivido, y esto yo no sé si es de género o de qué, ¿no? Pero que ha vivido con un hombre, ¿no? Sabe perfectamente que si dejas un plato, una toalla, un vaso en la escalera, tú vas a pasar y lo vas a recoger porque lo ves, ¿no? Pero la otra persona no lo va a ver, no lo va a ver. Y se va a pasar 80 veces por la escalera, ¿no? Así pasa. Y un poco, cuando nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, pues generalmente nuestro trabajo es que otra cosa no se caiga, ¿no? Otra cosa, que las cosas funcionen, que estén bien. Y muchas veces, hasta que se nota, o más bien cuando realmente se nota, o todo el mundo pone atención, es cuando algo salió mal y hay que entrar a resolver. Pero la verdad es que no es cierto que haciendo bien nuestro trabajo todo mundo lo va a entender o todo mundo lo va a saber. Y por eso también es importante a veces hablar de esas experiencias, ¿no? Y sobre todo, yo no sé bien cómo ponerlo siempre sobre la mesa, pero al final les prometo que de donde más aprendemos siempre es de los errores. Incluso hablar de un logro implica reconocer esos retos que fuimos pasando en todo el proceso y seguro le servirán a alguien que después se enfrente con el mismo problema, ¿no? Pero lo que sí quiero que nos quede súper claro es hacer bien tu trabajo, uno, pues en principio es nuestra chamba, ¿no? O sea, es lo que tenemos que hacer. Pero eso no significa que todo el mundo se va a dar cuenta de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Caro. Sí, le diste el punto al que siempre también llevo cuando estoy dando a las personas asesorías para la entrevista. Les pregunto sus logros y me dicen, dime lo que, les digo, dime lo que tengas en la mente sobre tus logros y me comentan esto de que llegué en tiempo, hice mi trabajo bien, pero por eso nos pagan. El logro en el ámbito profesional se transforma en ir más allá, superar las expectativas de lo que era lo que teníamos que hacer. Si tú, gracias a una idea o a tu proactividad, se modificó algún proceso para hacerlo en menor tiempo o aprovechar mejor material, etcétera, eso es un logro. O sea, por eso hay que tener muy claras cuando estamos trabajando las expectativas que hay de nuestro trabajo, que son los famosos OKRs o KPIs, y cómo desde nuestra habilidad, de nuestras habilidades y nuestros conocimientos, ayudamos a que tal vez entre en un equipo, porque no solo es de manera personal a veces, superamos esa expectativa y esa es la manera en la que se puede transmitir en una entrevista de trabajo los logros profesionales, ¿no? En el tema del ámbito personal, ahí sí es pues totalmente individual lo que consideramos
un logro o no. Tal vez yo que fumaba desde los 17 años y lograr dejar de fumar después de 6 veces de intentarlo, para mí es uno de los mayores logros de la vida. Y es muy bueno hacer este ejercicio cada determinado tiempo para ver si hay un logro. Yo no les digo cada mes porque tal vez eso nos puede dar para abajo, en vez de darnos para arriba, de otra vez no lo logré, quería caminar 2 kilómetros y me quedé, no, etcétera, ¿no? Entonces, esto no se trata de irnos para abajo, al contrario. Entonces, también hay que ser muy realistas del tiempo que tenemos para poder llevar a cabo nuestros logros, de las circunstancias que se dieron y todos los recursos que tenemos a la mano para poder cumplirlos. ¿Sale? Y otra cosa que me parece muy interesante, Caro, justamente es, a ver, efectivamente, las personas que están a cargo de tus labores, yo le ponía como personas en rangos superiores, pero no importa que estés como, no importa que estés como en una estructura que sea horizontal, estamos hablando de quien lidera el proyecto del que eres parte, por ejemplo, ¿no? Las personas tienen que saber y tener claro qué cosas has logrado, porque además el logro tiene que ver con el desarrollo no solo de habilidades duras, ¿no? No solo técnicas, sino también con otro tipo de habilidades blandas que vamos desarrollando proyecto con proyecto, ¿no? Y de alguna manera estas habilidades, yo siempre he dicho que las habilidades blandas son mucho más difíciles que las habilidades duras, sobre todo porque no puedes tomar un curso y ya, tienes que practicarlas, tienes que desarrollarlas. Y si parte de lo que lograste implicó demostrar que esa habilidad blanda ya la tienes dominada, por supuesto que es importante porque es parte de tu desarrollo profesional. Y otra vez, estamos hablando, como decía Caro, desarrollo profesional, desarrollo personal, cada quien tiene sus logros diferentes y los vamos a aplaudir siempre que los compartan con nosotros porque para cada una de nosotras es muy complicado llegar a ciertas metas por diferentes circunstancias. Entonces, es muy bonito saber, ¿no? Que por fin estás logrando algo que querías, pero en el ambiente profesional, sobre todo cuando estás en un equipo, siempre estás desarrollando habilidades blandas, estás aprendiendo cosas nuevas y lo importante es saber que lograste, pues no sé si es la palabra correcta, Caro, tú eres la experta en esto, pero si lograste como concretar esa habilidad y demostrarla a través de un proyecto en la cual, ¿no? O en el cual, pues efectivamente lograste algo que va a dar valor a la institución o el proyecto en donde estás trabajando, que esa es la parte importante, ¿no? De alguna manera, si tenemos un objetivo claro, pues que no sé si eso pasa ya en todas las empresas, la verdad es que ese es tema para otro programa, Caro, pero la verdad es que yo sí creo que es fundamental, además, contar a través de estos logros cómo hemos desarrollado o adquirido una nueva habilidad. Hola, hola. ¿Sí? ¿Ya me escuchas, Caro? Sí te escuchamos, Caro. Se te desconectó Hola, hola. tu... Sí te escuchamos. Sí te escuchamos, yo creo que tú no nos escuchas. ¿Ya me escuchas? Hola. Ay, gracias, Candy, que me dices que sí me escuchas, pero no sé por qué yo no te escucho. Igual, bueno, déjenme, les comparto también. Respecto, ahí Yo te sigo escuchando, sí. ya, ahí yo ya te escucho. Ay, Perfecto. perdón, ya, problemillas con el internet, perdón. Bueno, respecto a esto también que estás comentando de las habilidades, fíjate, Candy, que sería algo súper importante para poder hablar de nuestros logros, sí monitorear y medir el nivel de nuestras habilidades que tenemos cuando iniciamos cierta actividad y cómo terminamos con ella, porque de esa manera vamos a poder hablar mejor de nuestros logros. Tal cual como dices, en las habilidades soft, esas las podemos desarrollar cuando las podemos poner en práctica. Hay habilidades que ya las traemos de manera natural, ¿no? A veces las personas que pueden hablar en público de manera súper asertiva, etcétera, pero también puedes tomar un curso de oratoria y desarrollar esa habilidad. Entonces, es importante que monitoremos estas habilidades, cómo las traemos de manera más natural o las podemos poner en práctica y las desarrollamos. Al momento de hablar de nuestras habilidades,
yo sí les recomiendo que lo hagamos de una forma natural y que lo tengamos bien presente, que no nos cueste trabajo porque es hablar de nosotros mismos y hay que decirlas como nuestro nombre y apellido, hablar de nuestros logros. Es un excelente ejercicio sentarnos con una hoja en blanco y ponerme a escribir qué considero que han sido mis logros en lo que va del año o en este periodo de 2 años. Y yo les aseguro que van a salir un montón de cosas que a veces ni nos damos cuenta que, oh, ya lo hice o ya lo pasé, etcétera. Y si no, pues es una excelente también oportunidad para que saques un plan de tus áreas de potencial que puedes desarrollar y cómo lo vas a hacer, porque esto a veces también se transmite en una entrevista. Entonces, regresando un poquito al punto del narcisismo, de que se escuche narcisismo, si alguien también lo percibe así, hay que poner atención en la otra persona que lo está percibiendo de esa forma, ¿no? Porque también culturalmente, yo que tengo oportunidad de colaborar con managers y con líderes de diferentes partes del mundo al momento de tomar un requerimiento para un puesto de trabajo, me doy cuenta de que es muy natural para otros países hablar de los logros y es así tal cual. Entonces, a veces para México y Latinoamérica, donde venimos de una cultura donde te dicen que no está bien presumir, no está, puedes hacer sentir mal a tu primo, a tu amigo, a lo que sea cuando hablas de lo que ya lograste y todo eso. Entonces eso inconscientemente nos puede estar creando un sesgo que no nos está ayudando para transmitir lo que hemos logrado crecer y evolucionar personal y profesionalmente. Y yo creo, Caro, que ahí viene, ahorita lo decías claramente, esta idea. Bueno, ya sabemos, ¿no? Al final lo tenemos como parte de la estructura social en la que hemos crecido y estos constructos que se han formado, pero esta idea de que las mujeres no podemos justamente decirlo porque primero debemos pensar en las demás personas, ¿no? En vez de en ti. Entonces, como decías, no lo digas porque el primo se va a sentir mal, no lo digas porque, ¿no? Pues a ver, ¿no? Otra vez. Y me gustaría regresar a esta parte, ¿no? En donde hablábamos justamente de entornos laborales. Por ahí Adriana tiene un comentario que me gustaría poner, ¿no? Que tiene que ver, creo que no se va a ver todo, sí. Dice, para quienes sufrimos síndrome del impostor, a veces funciona preguntar a otros lo que ven como una fortaleza en nosotros y en lo que hacemos. Y un buen ejercicio es empezar a reconocer eso y hacerlo público poco a poco, no como un autoelogio, como un servicio que ponemos a disposición de alguien más. Totalmente. Déjenme contarles una anécdota con Caro, ¿no? Un día nos fuimos a desayunar, Caro y yo, y a la hora de despedirnos, me dijo, ¿te acuerdas, Caro? ¿Cómo recuerdo eso, no? Me dijo algo al oído, así como, yo sabía que, ¿no? Y entonces, no saben cómo se me quedó la frase que me dijo Caro en ese momento, ¿no? Y que me dijo, tú haces que las cosas pasen. Y yo me quedé como, o sea, sí, pero, ¿no? Y es cierto, muchas veces nosotras no somos capaces de ver todo lo que podemos hacer. Y estoy segura, siempre digo, hay una compa que es tu fan, ¿no? Y que ha estado contigo y que ha estado ahí. Pregunten, yo creo que también se vale preguntar afuera como, oye, tú y yo que hemos colaborado, ¿cuáles crees que son mis fortalezas? ¿Cuál crees que es la cosa que mejor he hecho en este proyecto? ¿Cuál crees, no? Porque efectivamente, pues sí hemos crecido en este tipo de constructos donde está mal hablar de nosotras, donde no está permitido presumir porque se considera presunción hablar de lo que hemos logrado, ¿no? Entonces, ayudarnos de otras personas es importantísimo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la chamba? Y aquí viene una parte también bien bonita, o sea, la chamba es tú escucha y procesa, ¿no? Así como elefantito, boquita y orejotas, ¿no? Procesa, procesa, procesa. Y Caro decía hace rato, me encanta, agarren una hoja y pónganse a escribir. Yo siempre diré que, o sea, prefiero, ya sé que somos de otra generación, Caro, pero de verdad una hoja, o sea, hoja de papel y escriban a mano, es importante, ¿no? Algo pasa en el cerebro. Pero eso de escribir que hemos logrado tampoco es trivial y no lo van a lograr
en un día. Ese es un ejercicio que debemos tener de forma constante. Y entonces debe ser parte de tu rutina. Cada semana, 2 semanas, cada mes, el tiempo que tú quieras, dedícate a hacer este ejercicio de introspección, que la verdad no es nada sencillo, ¿no? Todo el mundo dice, ay, ejercicio de introspección, ¿no? Así de, espérenme, déjenme pensar, ¿no? Entonces creo que eso también es fundamental, apoyarse de otras personas para que nos ayuden a entender qué hemos hecho bien. Igual, a veces de verdad nos cegamos a lo que hemos hecho bien. Resulta que a lo mejor logramos algo que nadie había logrado, consideraba completamente difícil, pero como para nosotros no fue tan difícil, lo vamos a minimizar. Y esa minimización de las cosas que logramos es otro de los grandes problemas, porque creemos que lo que hacemos no es suficiente, ¿no? qué fuerte, porque esto sucede hasta cuando una persona elogia el logro de ese objetivo. Y es algo que también me comentaba Candy. Y Candy, yo se los comparto, que ella tiene mucho cuando estamos hablando así entre varias mujeres, corregir, ¿no? De que alguien dice un elogio y, ay, ya no sé lo que sea, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, no, la verdad es que no fue tan difícil, así. Y Candy siempre, no, fue difícil, no, acepta lo que sí, o sea, y tiene toda la razón. El tema de minimizar eso, ese logro, cuando alguien nos lo hace ver, puede ser también un tema cultural. Y es parte de nuestro diálogo interno, que también es muy importante. Entonces el cerebro puede decir, chinga, o sea, tanto trabajo que nos costó aprender inglés en tan poco tiempo y tú estás diciendo que no fue un esfuerzo y que no logró. No, hay que ser coherentes con nuestro esfuerzo también y con nuestro reconocimiento. Y Caro, tenemos aquí una preguntita de Mariana que dice, ¿cómo podríamos medir el progreso de las habilidades? Y esa es una pregunta para ti. Ya me dejaste de escuchar, Caro, se me hace otra vez. Me dejaste de escuchar, ¿verdad? Sí, ok. En lo que Caro resuelve otra vez que nos pueda escuchar o no, una de las cosas, y creo que es importante, ahorita de lo que decía Caro, ¿no? Muchas veces solemos minimizar estos logros, pero además, y esto es importante, no solo es cuando yo los digo, sino cuando otra persona reconoce nuestro propio esfuerzo, ¿no? Que llega una amiga o llega alguien y te dice como, oye, Candy hizo esto. ¿Ya me escuchas, Caro? No. Ya, ahí ya. Ok, ahorita te doy la palabra otra vez. Déjame terminar esta idea, pero lo que decía Caro, ¿no? O sea, cuando una amiga incluso o otra persona hace referencia a uno de nuestros logros, siempre solemos contestar el gracias, pero, ¿no? Yo las invito, de verdad, a que aprendamos a decir solo gracias, ¿no? Cuando recibimos un elogio, cuando alguien realmente reconoce, te volteas y dices gracias. Y quitemos esos peros, ¿no? Y poco a poco nos vamos a sentir más cómodas haciéndolo. Pero, y le decía a Caro, yo soy la peor para seguir mis propios consejos, ¿no? Porque a mí también de repente se me olvida. Entonces, es cuestión de práctica. Pero, Caro, regresamos a la pregunta que tiene Mariana por aquí, que dice, ¿cómo podríamos medir el progreso de las habilidades? Ah, súper. Mira, de hecho, o sea, en cuestión de gestión de personas, hay diferentes modelos para medir el nivel de habilidades. De hecho, la gestión por competencias, que muchas veces es como se crea un perfil de puestos, se hace por niveles, a nivel A, B, C, D, y en algunos casos, algunos escritores de estos temas de recursos humanos ya tienen hasta el nivel E, que es el no lo tiene, nunca lo ha usado, no lo conoce, ¿no? Es como el no sé lo que no sé, ¿no? Y ya de ahí vamos como midiendo qué nivel es el que se requiere para ocupar cierto puesto. Eso tú lo puedes encontrar, lo puedes googlear en cuanto a un diccionario de habilidades y competencias. Hay mucho material en la red y ahí por lo regular te va a venir a qué se refiere esa habilidad en el ámbito profesional, por ejemplo, compromiso, que es más un valor,
puede ser atención al cliente, servicio al cliente, empatía, etcétera, y ahí vienen los comportamientos observables por cada nivel. En una entrevista de trabajo hacemos preguntas para evaluar el nivel que cada persona pueda tener en ese nivel. Digo, en su experiencia, perdón. Entonces, es muy importante que tú ubiques, según a lo mejor el nivel o la habilidad que requieren en cuanto a requisitos en una vacante. Si tú estás en un nivel un poquito más básico, nunca habías escuchado hablar de eso, ya lo manejas con soltura, o eres non plus ultra, que sería el nivel más alto, el nivel A, que no solo es el que lo hace bien, sino el que permea que otros lo puedan hacer, el que ya lo enseña. Ese es el nivel más alto. Ya cuando estamos hablando de management, ¿sale? Entonces, eso es un buen indicador. Otro puede ser con los niveles de aprendizaje, que así si lo googleas también, se me fue el nombre del señor que tiene todo un compendio acerca de los niveles de aprendizaje, pero son 4. El no sé lo que no sé, el tengo el conocimiento, el lo estoy poniendo en práctica y el lo domino sin tener que ver documentación ni nada. Esa es otra forma también en el que puedes ir midiendo tus niveles de habilidad. Oye, Caro, y una de las cosas Claro. que me parece súper interesante, que también creo que es fundamental, es cuando hablamos de logros, ¿no? O sea, nuevamente, la idea aquí es cómo nos sacudimos tantito nuestras telarañas con las que hemos sido educadas y ya, ¿no? Decidimos que hablar de mis logros no es narcisista, que es fundamental en un ambiente laboral, sobre todo si quieres crecer, eso también es importante, ¿no? Ahorita vamos a llegar ahí. Pero cuando hablamos de nuestros logros, y ahí me encantaría escuchar también estas estrategias, porque además, Caro, no saben, creo que todos los días ayuda a muchas personas, ¿no? A entender justamente ese proceso de introspección y cómo ponerlo de manera correcta cuando vamos a una entrevista. Entonces, yo diría, punto número 1, imagínense que siempre, o sea, no importa que tengan trabajo o no, o que estén pensando o no en cambiar de trabajo pronto, prepárense como para una entrevista laboral, para poder decir claramente qué es lo que han logrado. Pero entonces viene esta parte en donde, a ver, es un hecho, ¿no? Logré, ay, no se me ocurre algo, pero voy a decir como, logré terminar esta aplicación en el ambiente tecnológico, pero realmente creo que a veces nos falla incluso entender o llevar un poquito más allá el qué significa haber logrado terminar esa aplicación. Es decir, hacia afuera, hacia la institución, hacia el proyecto, ¿qué valor tiene? ¿Por qué es importante? ¿Lo hiciste en menos tiempo? ¿Lo hiciste mejor? Y esas cosas nos cuesta mucho trabajo verbalizarlas. No sé si a ti te pasa, Caro, pero cuéntanos, ¿qué otro tipo de cosas y estrategias podemos usar justamente para no decir como, logré esto? O sea, sí, ese es el hecho, pero ¿qué aportación o qué valor tiene para esa institución o proyecto en el que estás trabajando? Pues yo creo que algo que recomendaría yo es partir de lo general a lo particular. El impacto que creó eso que tú hiciste. Puede ser en otra persona, puede ser en un equipo de trabajo, puede ser hacia los resultados de todo un equipo o a los resultados del mes, del Q o del año, ¿no? De ahí empezamos como de lo general a lo particular y ya luego tú durante ese proceso, porque es algo que siempre pasa, durante el proceso de creación de algo, hay cuestiones con las que te vas a encontrar que ni idea tenías de que te podían pasar. Y vuelvo al ejemplo que tú diste de la creación de una aplicación. Yo que trabajo de la mano con equipos de desarrollo de software, se dan cuenta que la aplicación no funcionaba en ciertos, a lo mejor, tipos de terminales bancarias con ciertas versiones de Android y de iOS, y eso no lo tenían prospecto. Algo muy, muy bobo, pero puede haber así pasar. Y eso lo aprendiste pues mediante el error, que es algo que tú también lo decías, ¿no? Y es un conocimiento adquirido que te va a ayudar a desarrollar visión del core del negocio, especialización, eso también es un logro. Llegar a esa experiencia que te da el poner en práctica tus conocimientos es
es un logro también, ¿no? Y eso lo puedes expresar, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, tus aprendizajes, ¿no? Porque eso sí va a ser muy diferente a lo que otra candidata, otra persona va a comentar en una entrevista de trabajo. O sea, poder llegar a hacer ese análisis de lo que yo aprendí y que no estaba prospectado dentro de toda esta experiencia es muy importante. Y eso es lo que nos va dando un valor agregado. Entonces, por aquí también hay otra pregunta que es muy relacionada, que nos dice Diana, hola chicas, ¿tienen algunas frases que nos recomienden para dar a conocer nuestros logros, por ejemplo, en las redes sociales y presentaciones? Ahí está. Ante clientes, bueno, acá son dos cosas. Ahorita tú me ayudas, amiga, con la parte de los clientes. Yo sé que esto es como tu mero mole también, pero pues yo te di ahí los números, ¿no? Los números hablan, la satisfacción de los clientes, es un trabajo, pero superar las expectativas muchas veces, ese es un logro, ¿no? Y cómo impactó tu trabajo a los logros también de ese cliente, tenerlos claros. Oye, es que el cliente quería vender 50% más y lo hizo gracias a la aplicación que yo le creé como consultora, etcétera, ¿no? Para las redes sociales, algo que funciona muchísimo y precisamente acá en LinkedIn, comentado por las mismas personas que trabajan en LinkedIn, me lo han dicho, es que lo compartas como una enseñanza. Porque cuando podemos explicar algo como un concepto, como un nuevo aprendizaje, eso quiere decir que lo has asimilado y es algo que yo voy a percibir que tú ya tienes. Entonces eso se puede ser un logro. Oigan, en este fin de primer Q del año, donde llegamos a rebasar las expectativas para el resultado de los objetivos en reclutamiento y selección, por ejemplo, tengo varias lecciones y se las quiero compartir. Y entonces no solo hablas de que tuviste este logro, sino que le dices a las personas un poco cómo lo lograste y eso te hace que te vuelvas más memorable, no estás centrado en el yo, que es algo que impacta en el narcisismo y es cuando dicen, ay, usted es narcisista, es porque el yo, ¿no? Es que yo hice, yo dije, o sea, está ese concepto así explicado, ¿no? De que es esta parte del yo que no puede vislumbrar entre la empatía con otras personas, ¿no? Entonces ahí llévalo como en equipo, o sea, sí, fue gracias a mi aporte, a mi dirección, qué di yo, qué aprendí yo, pero de una manera como un poco general. Así es como para mí hoy en día lo ideal de cómo lo puedes compartir en redes sociales. ¿Tú qué opinas, amiga? Yo sí, pero discrepo un poco con lo del yo. ¿Por qué? Porque un poco lo platicábamos también Caro y yo, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando tu chamba es liderar más personas, es obvio que lo lograste porque tienes un equipo, pero tu logro es que cada una de las piezas de ese equipo funcionara de manera correcta. Ese sí es tu logro, que todo haya salido ese equipo, pero tu logro es que eso haya funcionado, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Creo que cae otra vez en esto que no nos gusta decir, de verdad yo logré esto y esto es lo que yo aprendí, pero por eso digo, medio discrepo un poco en eso, pero entiendo perfectamente cómo lo dices. Fíjese que para presentaciones ante clientes, me acuerdo la primera vez que me pidieron, no, o sea, a ver, currículum de Candy no importa, ¿no? El de la empresa. Dijeron, es que tienen que mandarnos el currículum de la empresa. Y entonces yo decía como, a ver, yo tengo muy claro, o sea, qué he logrado yo a lo mejor, Candy, porque he hecho un ejercicio de mucho tiempo metiéndome en la cabeza que está bien hablar de mis logros, que puedo hacerlo, que he logrado cosas, etcétera. Pero entonces tenía que hablar de una persona moral, o sea, algo que es efímero de alguna manera, un intangible, ¿no? Y creo que lo más importante que te diría, Diana, es, a ver, ¿por qué necesitas hablar de tus logros ante los clientes? Pues porque el cliente va a decidir si te contrata o no. O sea, definitivamente va a ser parte de la decisión entender qué has logrado y en cuánto tiempo. Y quizá ahí es importantísimo entender, y a ver, Caro, ¿qué opinas de esto? Pero el mismo logro, así como el CV,
lo deben poner de maneras diferentes, dependiendo de a qué posición van a aplicar. Yo creo que el mismo logro o el mismo hecho puede recopilar diferentes hitos o habilidades que han desarrollado y depende de cuál sea la que quieran resaltar, es como van a contar la historia, aunque el hecho sigue siendo el mismo. ¿Por qué es importante hacerlo ante clientes? A ver, yo soy fan de los números, ¿no? Entonces, para mí, si me dices 1, 2, 3, 5, 6 meses, lo hicimos más rápido, ¿cuántas veces? ¿No? Fue más fácil. ¿Cómo mides el fácil? ¿Cómo a mí me convences de que eso fue más fácil? ¿Fue más eficiente? ¿Por qué? ¿Cómo mediste la eficiencia? Entonces, para mí, hablar de datos siempre va a ser fundamental, porque además me ayuda a entender cómo estamos ambas personas, ¿no? Entendiendo el mismo concepto. Pero sí creo que sobre todo con los clientes debemos tener esta claridad de, y lo que decía Caro, lo que hice, cómo aportó el valor, ¿no? A lo mejor, y eso es importante, aquí sí, que tienes el equipo necesario para alcanzar esos retos o pasar esas barreras, ¿no? Eso es importantísimo siempre. Pero otra vez, el factor de decisión de tu cliente o de la persona para saber si va a ser tu cliente o no, evidentemente tiene que ver con los logros que has tenido como empresa, como persona, ¿no? O como un equipo de trabajo. Entonces, yo sí creo que datos son fundamentales y por favor, si van a hacer una presentación, no la llenen de letritas, ¿no? Ya algún día hablaremos de los mitos de las presentaciones, ¿no? Pero sí es fundamental que tengamos esa claridad para hacerlo. No sé qué piensas, Caro. Que le diste al clavo en cuanto a tema de logros. Es importantísimo hablar de cuestiones tangibles, porque cuando hablamos de cuestiones no tangibles puede pensarse que es una mera percepción del individuo el que haya sido un logro o no en su experiencia, por ejemplo, de su empleo anterior. Oye, Caro, me encanta que digas la palabra percepción y me está recordando una anécdota, ¿no? En algún lugar, justo, ¿no? Le pregunté a alguien como, ¿y cuál es el logro de tu área? Que todo mundo es feliz. Pues, Puede mira, medir ya, ¿eh? y sí le pregunté, ¿y cómo sabes? Pues porque nadie se queja. Ah, Y yo decía, pues si pero no nadie tronó, se es que sí queja, funcionó. porque ¿con quién se van a quejar? ¿Cómo se van a Está quejar? ¿Cuál es su curioso, ¿no? mecanismo para saberlo? Entonces tenemos que tener siempre como esta claridad, ¿no? De verdad cómo se miden las cosas para que sea, pues, obvio, ya que lo platiques para cualquier persona que te escuche. Pero entonces, vamos Ya estoy recapitulando. escuchando. ¿Mandé? Ya estoy escuchando. Me fui un segundo, pero creo que Ah, ya estoy escuchando. y algo importantísimo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un recap de lo que hemos visto, porque ya como siempre, claro, se nos va el tiempo Ya como se nos agua, ya fue. sé. Sí, A sí, ver, sí. pero punto número uno, no, o sea, no es narcisista hablar de nuestros logros. Es importante, sí, sobre todo en ambientes laborales, sobre todo si quieres adquirir de repente más responsabilidades, si lo que quieres es que la gente o la persona que lidera tu equipo sepa que estás lista y preparada para tomar el siguiente paso, ¿no? Entonces, por supuesto que es importante, ¿no? ¿Qué tipos de logros son los que debemos compartir? Pues en el ambiente laboral, aquellos relacionados con nuestro ambiente. Si una persona de alguna manera se siente incómoda a la hora que hables de tus logros, es su bronca, no la tuya, ¿no? O sea, su bronca. Ahora, siempre tener esta claridad, o sea, hablar de nuestros logros no es para presumir, no es para, ay, se me olvidó la diferencia que hiciste en estas palabras, pero o sea, sí es para un reconocimiento, pero ¿cuál es la otra? Admiración y reconocimiento. Admiración. Ajá, no es para admiración, pero sí es para reconocimiento. Es como, oigan, logré esto y creo que es importante. Escribir los logros en función también del valor que pueda tener para ese proyecto o esa institución y pues no es fácil. Así que es un ejercicio que hay que hacer de manera constante y cuando no podemos hacerlo solas, porque evidentemente es muy difícil empezar, apoyémonos de más personas que conocen nuestra historia, ¿no? Entonces, claro. Sí, yo creo que un punto que les puede ayudar también para lograr bajar esta parte de los logros, si háganse esa pregunta. ¿Qué, qué me gustaría que me reconocieran en mi trabajo actualmente? Porque si lo que estamos plasmando en este ejercicio más bien es algo por lo que me admiren,
por ahí ya hay algo que debemos de analizar con más detenimiento. Entonces, creo que ese es un buen punto de partida. Este año he logrado en esto y a mí me encantaría que alguien más me lo reconozca también, ¿no? Por ahí también decía Esther Escobar una frase, How Women Rights, que de Sally Helsen, creo que sí se pronuncia así, sobre los logros, de cómo las mujeres nos enfocamos en alcanzar los logros en lugar de comunicarlos eficazmente. Eso es un reto que yo creo que viene hoy para muchas personas, para las mujeres de hoy en día, porque nos centramos también en que las cosas sucedan en la operación, en llevar a cabo lo que tengamos que hacer y no tanto, ¿no? En cómo después lo podemos comunicar, pero es un ejercicio maravilloso que, pues, el que no enseña no vende. Entonces, y como siempre yo digo, en la entrevista de trabajo, por ejemplo, nosotros somos nuestro vendedor y nuestro producto. Y yo espero que la persona que voy a entrevistar sea el mejor vendedor de su producto, porque es quien mejor me puede dar los pros, los contras, las limitaciones, etcétera, de su producto. Y que no suene como una desventaja, ¿no? Sino como un área de oportunidad que solo requiere tiempo, ¿no? Y nada más por último, por ahí Mariana nos dice entre signos de interrogación, taxonomía de Bloom. Yo creo que para el tema de medir las habilidades, yo en lo personal taxonomía de Bloom la uso un poquito más para cuando estoy creando capacitación, para según el nivel de conocimiento y cómo voy a crear el curso o taller según el nivel de conocimiento que se requiere del tema. Es para mí lo que me funciona más taxonomía de Bloom, pero sería un buen ejercicio echarle una revisada y también ver desde esa perspectiva nuestras habilidades y conocimientos. Gracias por la aportación, Mariana. Y justo por ahí Esther mencionaba este libro que de verdad les súper recomiendo, que es How Women Rise, ¿no? Y habla de eso, de hábitos que hemos tenido como mujeres, ¿no? Por los constructos en los que hemos crecido, pero pues paso número uno, si no los identificamos, no los podemos cambiar. Así que es importantísimo ir identificando cada uno de ellos. Entonces, una de las cosas, y ya casi para cerrar, Caro, que me encantaría poner sobre la mesa, tiene que ver con, a ver, ¿va a ser incómodo hablar? Por supuesto, porque nos han dicho que es presunción, que no debemos, etcétera. Pero, ay, me choca decir esto, pero es un músculo que hay que ejercitar, ¿no? Pero sí, ni modo, hay que ejercitarlo, hay que practicarlo, no es un músculo, pero hay que practicarlo. Y una de las maneras en las que me encanta, le platicaba a Caro hace poco, que en algún momento de la vida como cada vez que das clases en una universidad o que lo que sea, te piden un currículum en formatos 5000 veces diferentes, ¿no? Entonces yo estaba como un poco harta de estar como cambiando información. Y entonces decidí hacer un documento donde iba escribiendo todas las cosas, todas, ¿no? Y como no es para nadie, sino para mí, entonces me explayaba. Y una cosa importantísima es que siempre, no sé si a ustedes les funciona, a mí me funciona. Hay que escribirlo. ¿Por qué? Porque en nuestra cabeza esas cosas suenan maravillosas. Y claro, te estás acordando de algo que lograste y te apasiona y tu corazoncito brilla y tus ojos también cuando hablas de algo que te gusta. Pero ponerlo en concreto es otra cosa. Entonces, hay que ejercitar el escribir nuestros logros. Por dos cosas. Uno, porque como ya hemos estado hablando a lo largo de este programa, es importante darlos a conocer. Pero la segunda, y viene con el mismo comentario que nos mandó Esther, pues no estamos acostumbradas a comunicar nuestros logros de manera eficiente. La mejor forma de hacerlo es practicando, ensayando, corrigiendo. Y escribirlos nos va a dar eso, ¿no? Eventualmente hay que platicarlos también, importantísimo, pero irlos escribiendo nos va a ir ayudando a acomodar los pedacitos. Entonces, de verdad, si no quieren hacer como su CV completo, agarren una libretita y entonces cada X tiempo pongan lo que han logrado. Y como bonus de este ejercicio, ¿no? Cuando una se achicopala, porque a todas nos pasa, o sea, de repente es así como todo te abruma y entonces dices, oh, no he hecho nada, no he logrado nada, porque a todas nos pasa, regresen a esa libretita. Y cuando la estén leyendo van a decir, ay, claro que hice esto,
wow, también hice esto. Y nos va a ayudar a recordar que somos increíbles y que hemos logrado muchas cosas de forma concreta. Entonces, sí creo que es un gran ejercicio que les recomiendo hacer, ¿no? Y sobre todo, de verdad, créanme, en esos días lluviosos en donde uno está tristona, agarrar esa libretita nos ayuda a levantar esos corazones apachurrados. Sí, qué bonito. Es, son ejercicios que a veces pues requieren de nuestro tiempo y de nuestra atención plena. Y ya, ¿cómo somos buenas para dárselas a las amigas, a la familia y eso? Pero nosotras, ¿cuándo? ¿No? Entonces, sí, buenísimo. Yo por último también les quiero recomendar un libro al que llegué revisando un poco para este tema, que es El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo, de Alexander Lowen, donde da varios puntos de vista muy interesantes al respecto del narcisismo, ¿no? Es un ensayo que se lee facilito, creo que por ahí lo pueden encontrar también en PDF, en línea. Entonces, valdría la pena ahí echarse también un clavadito. Sí, entonces recuerden, busquen Alexander Lowen, el narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. Y bueno, algo que por último también me gustaría proponer, sobre todo si tú eres una mujer que está liderando un equipo de trabajo y por alguna razón tienes juntas semanales, quincenales, mensuales, empieza a motivar a tu equipo para que hablen de sus logros y hacerlo de manera natural. Hemos normalizado tantas cosas tan malas que ¿por qué no empezamos a normalizar realmente hablar de nuestros logros? Dedícale 10 minutos, no tanto, ¿no? Porque evidentemente tampoco se trata de eso, pero 10 minutos para que cada persona, a lo mejor en el inicio de tu reunión, pueda verbalizar de manera muy concreta un logro que logró, ¿no? Un logro que alcanzó la semana anterior, ¿no? O si tú no eres la manager, proponlo en tu equipo. Si tu equipo está lleno de gente tóxica, pues entonces ese no es el lugar, pero hazlo con tus amigas, reúnanse y acostúmbrense a que cada X tiempo, el periodo que ustedes decidan, hablen entre ustedes de lo que han logrado y empecemos a verbalizarlo. Y verán que conforme lo vayamos verbalizando, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil, pero sí, o sea, definitivamente al inicio nos hace sentir incómodas, ¿no? Y sobre todo, me gustaría también, por ahí veíamos, ¿no? Que un poco, un porcentaje de la encuesta decía, no me, o sea, solo me cuesta cuando hablo con mis superiores. Pues justo, ¿no? Esas son las personas que también tienen que tener la claridad de qué otras cosas puedes aportar al equipo. Y sobre todo, tienen que verlo de esa forma. A ver, puede ser que tu trabajo sea el trabajo de tus sueños y que nunca quieras subir en tu trabajo, está bien. Pero también es importante que la gente sepa qué aportas a ese equipo para que no te lo quiten, ¿no? Así para que no digan, ah, bueno, no vas a hacer esto. No, para que la gente sepa justamente qué puedes hacer, cuál es ese valor puntual que estás dando, ¿no? Y por otro lado, si quieres crecer, pues tienes que demostrar que has adquirido habilidades blandas, habilidades técnicas para poder seguir creciendo en esa empresa en la que estás a gusto. O como le toca a Caro todo el tiempo, ¿no? Si necesitas, si estás en busca de trabajo o de una nueva oportunidad laboral, eso le va a ayudar a la persona que te entreviste a entender de qué eres capaz. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo contigo, amiga. Y se vuelve indispensable y un recurso necesario tener claros nuestros logros al momento de negociar algo en nuestro mismo trabajo, en un trabajo nuevo para negociar un sueldo, negociar si a lo mejor ya quiero hacer home office, pero es que ya te demostré que cumplo con mis objetivos. En los meses pasados he superado, se vuelve indispensable este recurso para poder negociar lo que tú quieras. Entonces también hay que estar acostumbradas a tener a la mano esta información para poder negociar en el momento que sea necesario. Totalmente, Caro, qué importante lo dijiste, para poder negociar, ¿no? Y justamente todo el tiempo vamos a estar negociando y en el ambiente laboral tenemos que demostrar que estamos haciendo nuestro trabajo, a lo mejor que estamos dando un poco más y por eso pedimos ascensos o pedimos aumentos, ¿no? O que queremos un cambio y hemos logrado las cosas que se nos han asignado. Entonces, yo sí lo considero fundamental y bueno,
antes de empezar a despedirnos, quiero recordar el libro que nos recomendó Caro. Búsquenlo, Alexander Lowen, El narcisismo, la enfermedad de nuestro tiempo. Creo que vale mucho la pena, ¿no? Recuerden que este programa estamos los viernes al mediodía de la Ciudad de México. Vamos a estar pensando en voz alta de un montón de temas y nos encantaría saber de qué temas les gustaría que platiquemos. Esto debe ser una conversación entre ustedes y nosotras y nos encanta que participen y nos manden comentarios porque de eso se trata. Así que usen el hashtag pensando en voz alta y ahí nos pueden dejar temas que les gustaría que toquemos y que podamos pensar juntas en voz alta. Sigan a Caro, @larecluité. Yo estoy como CandyFG. Y Caro, último consejo antes de irnos. Pues lo que creo que siempre les voy a decir es, no tengamos miedo a hacer introspección, no tengamos miedo a sentarnos y darnos un tiempo a nosotras mismas para analizar y tener recursos que nos ayuden también a valorarnos y a ser valientes para cada día. Totalmente. Y recuerden, tenemos que ejercitarlo. Esto no va a llegar de la noche a la mañana y es un ejercicio que tenemos que hacer de manera constante. Así que muchas gracias a todas las personas que nos vieron, que estuvieron compartiendo comentarios. Nos vemos el siguiente viernes. Adiós. Gracias.